y lo prometido es deuda. Ahora sí que sí estamos con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, porque queremos entender esta reforma de las pensiones, cómo nos beneficia a todas nosotros. Ministra, gracias por la espera, por la paciencia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, también. Gracias por estar con nosotros esta tarde, porque queremos tratar de entender. Hemos estado recibiendo las distintas preguntas de la calle, muchas mujeres que dicen, pero esta reforma, ¿en qué nos va a beneficiar a nosotras? ¿Nos podría entregar luces, ministra? Bueno, lo más importante respecto a las mujeres en esta reforma es que, en primer lugar, aumenta inmediatamente, una vez aprobado, las pensiones de las personas y en especial de las mujeres. Esto por tres motivos. En primer lugar, porque se aumenta el monto de la pensión garantizada universal. Esto, por supuesto, está enlazado con nuestra reforma tributaria. En segundo lugar, porque, no sé si lo han escuchado en la casa, pero muchas veces se dice que las mujeres tenemos pensiones más bajas porque no trabajamos o porque tenemos pocas cotizaciones. Lo cierto es que las lagunas de cotización en verdad son años trabajados. Son años trabajados en la casa. Claro. Exacto. Y lo que estamos haciendo en esta reforma es que estamos haciendo un espejo del bono de maternidad que está en el 10% a través del seguro social, de la cotización de los empleadores del 6% que estamos creando. Y eso nos va a permitir suplementar, es decir, aquellas que no estuvieron cotizando porque estaban en la casa, en un trabajo que no es reconocido ni remunerado, complementarle hasta por 24 meses por cada hijo. Y otra cosa muy importante, porque nosotras no solo cuidamos a nuestros hijos e hijas, que esperamos que alguna vez no sean solo las mujeres, sino también personas mayores. Y ahí lo que va a ocurrir es que aquellas que hayan cuidado a personas dependientes mayores, con dependencia severa y moderada también, van a recibir también un complemento por esas lagunas de cotización. ¿Y cuál es el efecto de eso? Subir las pensiones de las mujeres, en específico de quienes han cuidado y trabajado. Lo que usted dice, ministra, es de verdad, de todo sentido. Hay muchas mujeres que me dicen, pero es que yo tengo lagunas porque no trabajé. O sea, se hicieron cargo de sus hijos, educaron a sus hijos, después se hicieron cargo de sus padres. Han tenido más trabajo que muchas mujeres que trabajamos, sin duda, y que hoy día sean reconocidas a partir de esta reforma de pensiones. Me parece que es lo más justo y lo debido, absolutamente. La gente se pregunta, las mujeres se preguntan, ya, voy a ser reconocida, voy a poder sacar mensualmente más plata en mi jubilación, pero ¿de cuánto se habla más o menos que podría subir la pensión? Eso depende mucho del monto de jubilación base. Hay que recordar que el monto de jubilación base, que en las mujeres, ojo, la pensión autofinanciada de las mujeres, es decir, aquella que se financia solo con su cotización personal, aquello que uno dice que es su plata, en el caso de las mujeres alcanza 30.000 pesos en promedio. Es bajísimo. A eso le sumamos la pensión garantizada universal, o lo que antes se conocía como el pilar básico solidario, ¿cierto? Y entonces eso, que nuestro objetivo es llegar en unos años a 250.000 pesos. Y además, con los distintos complementos, dependiendo de los años que tenga de cotización, de la cantidad de hijos y también de los años que cuidó, ¿cierto? Porque hay veces en que son enfermedades que duran poquito, otras veces en que son cuidadoras de décadas, ¿cierto? Esas son distintas situaciones en las que el seguro va operando según el tiempo, pero el complemento que nos va a permitir hacer es, al menos en un caso de una mujer que cotizó 30.000, que tiene una pensión autofinanciada de 30.000, el poder llegar cerca de los 400.000 pesos. Hola, ministra. Es decir, una pensión que supera la línea de la pobreza. Hola, ministra, gusto saludarla. Eduardo por acá, desde el estudio. Yo también creo que es de toda justicia que se equipare la cancha para las mujeres por todo lo que se ha expuesto por parte de la ministra. La Juli también lo dijo hace un rato atrás. Son múltiples los factores por los cuales las mujeres salen perjudicadas a la hora de jubilarse. Y eso hay que subsanarlo de alguna manera, rápido y de manera efectiva. Ahora, desde que el presidente hizo el anuncio anoche hasta esta hora, han salido muchas voces contradiciendo lo que siempre decimos los chilenos, que somos muy solidarios. No siempre nos vanagloriamos de que Chile es un país muy solidario, nos gusta la solidaridad, pero aquí hay un pilar que es factor solidario, y hay mucha gente que dice, no, pues, yo no quiero que con mi plata se ayude o se colabore o se financie a otras personas. ¿Qué le diría usted a esas personas que piensan así, ministra?
sea, yo creo que hay varias consideraciones. Primero, que el pilar solidario existe hace muchos años. Si no fuera por el pilar solidario, la pensión promedio de las mujeres, solo con la cotización personal, sería en promedio de 30.000 pesos. Claro. En segundo lugar, que lo que se está hablando de la cotización de los empleadores, ¿cierto? Ese 6% que estamos proponiendo de los empleadores es un 6% que no se iría de otro caso al sueldo, ¿cierto? No se le está quitando plata del bolsillo a nadie, sino que se está aportando a una causa común que nos permite, entre otras cosas, hacer justicia con esas generaciones de mujeres a las que nunca se les reconoció ese trabajo y que hoy eso se traduce en que tienen pensiones mucho más bajas que el promedio de las pensiones, que ya es muy baja. Ahora, este es el inicio del debate. Pero nosotros creemos que, como dijo el ministro Marcel, Chile no se puede dar el lujo de que falle otra reforma de pensiones más, porque el sistema AFP, y ahí sí es bueno, y yo creo que hemos avanzado un consenso en ese sentido, así que un buen punto de partida de que el sistema AFP ya no da para más. Sí. ¿Cierto? Y eso es un buen punto de partida y ahora nos tenemos que poner de acuerdo respecto a cómo sería el nuevo funcionamiento del sistema. Lo que nosotros estamos proponiendo es, uno, eliminar las AFP. En segundo lugar, crear un 6% de cotización con cargo a los empleadores que opere como seguro social, entre otras cosas, para hacer justicia con las mujeres y con quienes cuidaron, que también ahí hay hombres que hacen esa pega. Y en tercer lugar, que le dé más seguridad a los cotizantes y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque hoy es común escuchar, claro, porque cuando pierde el afiliado, pero las utilidades del sector de la AFP permanecen iguales. Aquí lo que se busca al desintegrar el sistema, dicen los economistas, lo dicen en técnico como alinear los intereses entre la empresa y los cotizantes. En simple lo podemos decir como que cuando gana el cotizante, gana la empresa, pero cuando pierde el cotizante, no gane la empresa. Es decir, que tengan el mismo objetivo, y el objetivo es uno solo, que es pagar las mejores pensiones posibles. Que tiene toda la lógica. Ministra, quiero hablar con usted de un tema que es extremadamente importante en nuestro país, sobre todo para mujeres y también para hombres, pero antes necesito despedir a Jean Paul Quintero. Jean Paul, gracias por haber estado con nosotros, economista que nos estuvo precisamente señalando los detalles de esta reforma de pensiones. Ministra, ¿qué anuncio, qué pasa próximamente con el tema de la pensión de alimentos en Chile? El 84% de las pensiones oficiadas por el tribunal se mantienen impagas, pero eso está a puerta de cambiar. ¿Nos puede entregar más luces y más detalles de qué es lo que va a pasar respecto a las pensiones de alimentos? Por cierto, gracias Julia por la pregunta, porque el 18 de noviembre empieza a estar publicado el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. ¿Qué va a significar? Que esto no va a ser como un diario mural al que cualquiera va a poder acceder a Internet. Es un registro que administra el registro civil, que no es público para todo el mundo, porque es un motivo muy importante. Porque las causas de pensión de alimentos suelen incluir a niños y niñas. Por lo tanto, proteger sus datos es lo primero. Claro. Lo primero son ellos y ellas. En segundo lugar, ¿quiénes van a poder acceder al registro? Las instituciones que tienen interés en ello, los intervinientes en las causas ante Tribunal de Familia, es decir, la mujer, el deudor, el juez, el abogado, etcétera. Y lo más importante, las instituciones que tienen que hacer cosas respecto con quienes están en el registro. Por ejemplo, las municipalidades van a tener acceso al registro porque desde el 18 de noviembre, a contar de 3 meses en adelante, en que 3 meses seguidos no pagues la pensión de alimentos, o 5 meses discontinuos, es decir, uno sí, uno no, o incompleta, lo que te va a ocurrir es que, en primer lugar, el municipio te va a poder denegar la licencia de conducir, su renovación. Entonces, los municipios sí pueden acceder al registro de deudores. Otros que pueden acceder al registro de deudores es el mismo registro civil, porque puede denegar la renovación del pasaporte a quienes estén en el registro de deudores. También la Tesorería General de la República, porque los deudores que estén ahí en ese registro y hagan la operación renta, no se les va a depositar la devolución de impuestos. Eso va a ir para el niño o niña. ¿Y cómo se va? Una serie de otras medidas que tienen que ver con... En abogado se dice apremio, pero en lenguaje no jurídico se dice apriete. Apriete o castigo, sí. Como para incentivar el pago. Sí.
Oye, lo que pasa es que me llama mucho la atención y me parece fantástico, porque cuando vemos que el 84% de estas pensiones oficiadas por los tribunales se mantienen impagas, es que hay papitos corazones que no entienden que esto no va para la exmujer, o hay mamitas corazones, porque también hay casos de mamitas corazones que no entienden que esto es para las niñas y niños. Así es. O adolescentes, es para el bienestar de ellos. Muchas veces no se paga porque no se quiere y no porque no se debe. Entonces, a partir del 18 de noviembre van a estar en esta especie de DICOM, de registro de deudores, que no va a ser público, que bueno que usted lo aclara, ministra, que solo ciertas entidades van a poder tener acceso, como las municipalidades, como el Servicio de Impuesto Interno, como el registro civil, en donde se les puede denegar la renovación de pasaporte, de licencia a conducir, se les puede quitar la devolución de impuestos, pero lo que no me queda claro es cómo la devolución de impuestos va a llegar en manos de esa mamá a la que se le debe o a ese papá que se le debe. Esto es porque, esa es una pregunta muy importante, porque esto solo rige para las cuotas de pensión de alimentos cuyo monto ha sido fijado por el tribunal. Esto no corre para un acuerdo de palabra que no se cumplió. Esto tiene que ser una cuota de pensión de alimentos que fue fijada por el tribunal. Perfecto. Por eso mismo hay posibilidades de llegar a acuerdo antes de entrar al registro. Por ejemplo, hay casos de deudores que son, no sé, choferes profesionales o que trabajan, que digamos su sueldo es conducir. En esos casos ellos pueden llegar a un acuerdo con el juez de poder pagar para que les renueven la licencia de conducir. La idea es que paguen. Es que trabajen para que, claro. ¿Cierto? Así. Ministra, pero esto es para montos fijados por tribunal. Y eso es muy importante porque además del 18 de noviembre tenemos luego otro hito a partir de mayo, que es que ya va a empezar a regir el mecanismo de cobro efectivo de deudas de pensión y alimentos, que es la ley que logramos aprobar transversalmente hace 2 meses y que va a permitir, va a poder acceder a las cuentas bancarias, que es el cachito que nos faltaba. El cachito que faltaba. Ahora, sáqueme una última pregunta, ministra. Yo como potencial empleador de un hombre o de una persona, ¿no puedo revisar el registro? Es decir, si yo en mi empresa digo, yo quiero que en mi empresa trabajen personas que cumplen con sus deberes o sus responsabilidades parentales. Yo no quiero contratar papitos corazón o mamitas corazón, que son las menos, pero las hay. ¿Puedo acceder a ese registro de alguna manera o no? En el caso de los funcionarios públicos se ha dispuesto un artículo de la ley en que se les va a negar el ascenso a los deudores de pensiones de alimentos. Pero en el caso del sector privado hay un mecanismo súper simple, que es que si tú no quieres contratar deudores de pensiones de alimentos, les puedes decir, tienes que declarar juradamente que no eres deudor de pensión de alimentos y por lo tanto falsificar esa declaración jurada es falsificación de instrumento público, lo cual es una falta. Eso se hace ante notario, perfecto. Buen dato. Pero además, igual el tema con los deudores de pensión de alimentos que tienen contrato es que se les puede descontar por planilla. Claro. Que es un mecanismo muy acostumbrado. Muy utilizado. El tema que teníamos era con los informales y por eso para nosotros poder acceder a las cuentas, porque tenga contrato o no, en Chile la mayoría tiene al menos la cuenta RUT. Los que guardan la platita en el colchón así realmente fuera de la broma ya no tienen edad de pagar pensiones de alimentos. Claro. Así que lo que nos permite acceder a la cuenta bancaria es poder precisamente tomar a los evasores de pensiones de alimentos que no estaban con descuento por planilla, que estaban evadiendo a través de otra triquiñuela. Sí. Ministra, entonces, a partir del 18 de noviembre comienza el registro de deudores de pensiones de alimentos y a partir de mayo, entonces, el cobro efectivo, que ahí se van a meter en todas las cuentas bancarias y donde haya un peso, se va a quitar directo a donde tiene que ir. Ministra, le queremos agradecer, muchísimas gracias. Por eso el llamado es a formalizar con demandas ante tribunales. Exacto. Recuerden que esto no es para acuerdos de palabra. O sea, solo para los tribunales. O sea, tiene que haber entonces un proceso judicial. Gracias, ministra, que tenga un excelente fin de semana. Ministra.